Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar haciendo estas flores de tul con marabú. Son flores que se elaboran con un patrón que ya hicimos en tutoriales anteriores y en este caso te voy a enseñar cómo lo vas a hacer para que te quede una flor bien elaborada. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo este cintillo o diadema multicolor número 2. Este y otros videos los puedes encontrar en nuestro canal. Estas florecitas son súper fáciles de hacer y son delicadas. El tul es un material sumamente accesible y las pueden usar las niñas para ir al colegio colocando cada flor en un gancho o clip, o también las pueden colocar para las niñas más chiquititas en una banda elástica y también va a funcionar. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: 8 retazos de tul de 10 centímetros por 10 centímetros, un círculo de fieltro de 4 centímetros de diámetro, marabú y apliques de acrílico para decorar. Comenzaremos ubicando un patrón. En videos anteriores, en varios videos yo tengo este patrón, lo explico muy bien cómo hacerlo, así que te voy a dejar el link en la descripción de este video para que te guíes y hagas tus propias flores en papel y así tengas todos tus patrones. Entonces he recortado 6 flores de esta con los retazos de tul, deben ser 8, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Luego que ya tengas el patrón, acá lo puedes hacer desde 2 retazos porque el tul es sumamente delgado. Colocas el patrón encima de la tela, doblas una vez alineando la tela con el patrón, luego doblas este pétalo hacia adentro, luego este y por último hacia atrás. Nos va a quedar así. Voy a recortar toda esta parte. Y ya tengo 2 flores más. Tengo 8 flores. Para pegar estas 8 flores al círculo de fieltro nos vamos a ayudar de un plumón o marcador, ya que el tul con el silicón es sumamente delgado y te puedes quemar. ¿Cómo voy a doblar esto? Tengo una florecita, voy a doblar alineando los 4 pétalos para quedar doble. Doblo una vez más y nos van a quedar 2 pétalos. Luego el que acabo de doblar lo voy a devolver para formar un solo pétalo, y el de abajo lo vamos a doblar hacia atrás por la parte de abajo y nos va a quedar algo así, uno solo. El silicón lo voy a colocar en esta partecita y un poco atrás. Entonces acá lo coloco hasta el centro, presiono con el marcador. Repetimos doblo una vez para que queden 4, luego una segunda vez, quedan 2, y este voy a formar uno colocando medio pétalo en la parte de arriba y medio pétalo por la parte de abajo. Giro mi pétalo y coloco silicón. Ahora lo voy a colocar al frente del que ya pegué primeramente.
para que nos quede parejito. Entonces tenemos 2 pétalos. Como puedes ver, voy colocando los pétalos en forma de cruz para que quede redondita la flor y tenga forma. Estos espacios los voy a rellenar con los 4 restantes. Entonces tenemos lista la florecita, la base. Voy a colocar el tul, que es un poquito nada más. Quito el hilo para colocarlo un poco más suave. Coloco un poco de silicón. Y ahora el centro lo vamos a construir. Yo tengo una flor de acrílico grande y una mediana. Y arriba le coloco una piedrita plana redonda. Esto lo voy a hacer con silicón frío o líquido. Coloco esta encima de la otra. En la piedra redondita también coloco un poco y cubro el centro. Tomo silicón caliente y la voy a pegar en la flor. Y de esta forma tenemos lista nuestra flor de tul con marabú. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo esta hermosa banda elástica para bebés número 13. Este y muchos videos los puedes ver en nuestro canal. Si no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, así como también si te gustó este video te invitamos a hacer clic y cada día martes y jueves continuarás recibiendo nuevas ideas para ti. Chao.